En el día de hoy vengo a enseñaros a cómo instalar el preloader en una consola Nintendo Wii, en una consola Nintendo Wii Mini y en una consola Nintendo Wii U, en su partición de Virtual Wii. No obstante, aunque el proceso de instalación sea el mismo para ambas consolas, el acceso al programa es totalmente distinto. De ahí que cada consola tenga su BID independiente. Con todo ello, la instalación del preloader se convierte en el último paso del proceso de hackeo. Ya habremos generado el exploit, la magia, ¿vale?, en las distintas consolas, ya tendremos acceso al Homebrew Channel, habremos instalado los CIOs correspondientes en cada una de ellas y el último paso indispensable para cada una de nuestras consolas es tener el preloader. Este nos va a servir para que, en caso de briqueo, este programa nos va a permitir revivir nuestra consola, así pues es fundamental que lo tengamos. Así pues, el primer paso que debéis de realizar será la descarga de los archivos que encontraréis en el comentario fijado. En este caso es un paquete WinRAR llamado Preloader V10, de versión 10. Si por lo que sea este se actualizase a V11, 12, 19, 33, pues en el comentario fijado también tendréis esas actualizaciones. A continuación, una vez hayamos descargado el paquete WinRAR, tendremos que introducir en el ordenador o bien la tarjeta SD o bien el USB, recordando que en el caso de la Wii Mini no nos quedará otra que introducir un USB. Así pues, una vez tengamos el dispositivo, tendremos que meter en la raíz el contenido del paquete WinRAR. Así pues, seleccionaremos la carpeta apps y la pondremos en la raíz de nuestro dispositivo. Si por lo que sea nos pide reemplazar porque ya tenemos la carpeta apps creada, pues le damos a reemplazar. Lo único que va a ocurrir es que se van a juntar varios homebrews en la misma carpeta. No va a pasar nada más. Una vez finalizada la transferencia, tendremos que colocar o bien la tarjeta SD o bien el USB en nuestra consola y es ahí donde empezaremos con la instalación. Una vez en la consola y habiendo introducido los archivos dentro del USB, al menos en el caso de Wii Mini, tendremos que acudir al programa del Homebrew Channel. Una vez dentro del Homebrew Channel, aquí aparecerán todos y cada uno de los programas que hayáis metido dentro de la carpeta apps. En esta ocasión, como solamente he metido los del preloader, a mí me aparecen estos dos. Si a vosotros os aparecen más, pues tenéis que buscar estos dos, el boot to preloader y el preloader installer. El primero, el boot, es para lanzar el preloader desde el menú del Homebrew Channel. Y el que nos interesa ahora mismo es el segundo, el preloader installer. Así pues, vamos a cargarlo. Ahí estará cargando y nos dice que esperemos. Presionaremos el botón más de nuestro mando y ahí nos informará que la instalación se ha realizado. Así pues, le daremos al botón A. Habiendo instalado ya el preloader en el prearranque de la consola, nos quedará ver sus dos accesos. El primero sería desde el propio Homebrew Channel, de ahí que os haya metido la carpeta del boot. Así pues, si ahora mismo le damos a Load Preloader y le damos a cargar, aparecerá el menú del preloader. Aquí lo tenemos, chicos. Una vez dentro del preloader de Wii Mini, tendremos varias opciones. La primera, System Menu, es volver al menú de la consola. La siguiente, que es la de Homebrew Channel, es acceder al Homebrew Channel. La tercera es la de BotMe como iOS, en el caso de Nintendo Wii Mini y en el caso de Nintendo Wii U, esta opción no está operativa. La de Launcher Title, es decir, lanzar un título que tengamos ya instalado en nuestra consola, y lanzar un disco, es decir, en la disquetera, si hemos metido algún tipo de CD, podrá leerlo.
Además, el preloader nos permite instalar archivos dentro de nuestra NAND de la consola. No obstante, la opción que más nos interesa es la llamada System Menu Hack. En este menú aparecerán cada una de las opciones que podemos modificar de la configuración de nuestra consola Nintendo Wii Mini. Para poder activar o desactivar cada una de las configuraciones, simplemente le tendríamos que pulsar el botón A. Ahora mismo lo tengo activado y lo volveremos a desactivar. Así pues, la primera opción es la de bloquear actualizaciones por disco. Yo le voy a dar a la A para activar el bloqueo y también voy a bloquear las actualizaciones por internet. ¿Y por qué, Quelonios, si la Wii Mini no tiene acceso a internet? Pues porque en este canal os voy a enseñar a cómo conectar vuestra conexión red a nuestra querida consola. Además de estas dos opciones, también voy a bloquear saltar la pantalla de salud al inicio, el triangulillo ese donde nos dice que tenemos que pulsar la A, pues en mi caso también lo voy a poner que esté enable. Y con estas tres estaría todo. No, porque también le voy a activar que todos los juegos los reconozca como región free. Es decir, que independientemente que ejecutes un juego japonés, americano o europeo, tu consola va a poder lanzarlo como si fuera de región libre. En cuanto al resto de opciones, pues lo voy a dejar a vuestro criterio personal, ¿de acuerdo, chicos? ¿Que no queréis música? Pues activamos y la música se desactiva. Que si queréis directamente que arranque desde el disco de juego que tengáis en el lector, pues activaríamos esta opción. En mi caso lo voy a decir que no para que me vaya directamente al home. Y una vez tengamos ya todas las opciones que queramos, tenemos que ir a la opción de Save Setting. A continuación, una vez que salgan Setting Save, le daremos al botón B y volveremos a este menú. Así pues, tendremos que regresar al menú de Home para que los cambios se hayan resuelto. Para poder acceder al modo de preloader desde la consola Wii Mini, tendremos que utilizar un teclado USB. Lo pondremos en la parte trasera de la consola y mientras encendemos la consola tendremos que presionar el botón escape del teclado. Aquí os dejo un proceso que he grabado a modo secundario para que os sirva de guía. Colocar un USB de teclado detrás de la consola en el puerto USB y una vez encendamos la consola tendremos que presionar el botón escape de nuestro teclado y con ello estaremos en el preloader. Y por mi parte nada más, chicos, ya sabéis que cualquier duda, sugerencia o un buen te amo Quelonio siempre podéis dejármelo en los comentarios y por supuesto que siempre vais a tener el servicio técnico de la WIDE a vuestra disposición.